Bien, vamos a empezar. Bien, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. A esta nueva sesión del ciclo otoño-invierno del seminario de investigación. Esta va a ser la última sesión del año, aunque todavía tenemos 2 sesiones pendientes para el mes de enero y, por supuesto, después en febrero empezaremos con otros ciclos. Esto no tiene fin. Bueno, la ponente de hoy es Isabel Díaz Vial, a la que probablemente muchos de vosotros conocéis porque es profesora de esta facultad en el Departamento de Redacción de Empresas. Habitualmente agradezco a los departamentos, en este caso el Departamento de Redacción de Empresas, la propuesta de ponente, pero en este caso el agradecimiento más bien va dirigido a Isabel, y es un doble agradecimiento. Isabel, desde que empezamos a montar el seminario de investigación, ha estado representando a su departamento en el grupo de trabajo, que habitualmente pues prepara las sesiones, y pues, son ya casi 3 años, y por tanto, bueno, primer agradecimiento por el trabajo que viene desempeñando, que es un trabajo que está muy grato, y en segundo lugar por estar dispuesta a venir hoy a dar esta ponencia en el seminario de investigación y contar su investigación, en este caso un paper reciente con la autoría de María Jesús Montoro, a los alumnos del programa de doctorado. Bueno, pues muy brevemente os voy a contar el currículum de Isabel, que como he dicho ya es profesora titular en el Departamento de Redacción de Empresas en esta facultad, y que también pues, ha hecho toda su carrera, digamos, académica, estudios aquí en la facultad, licenciatura y posteriormente pues, los estudios de doctorado. Bueno, pues además de ser profesora titular, también participa en un grupo de investigación de la Universidad Complutense llamado Estrategias de Crecimiento Empresarial. También forma parte del, a ver si lo pronuncio bien, Noraca Center del CUNEF Business School. Bueno, voy a destacar su investigación. Entiendo que los primeros, bueno, tiene una serie de publicaciones tipo JCR, además de otras revistas indexadas. Su principal especialización ha sido inicialmente pues, el sector, digamos, alimentario, en particular las industrias cárnicas, pero ha ido, por lo que he visto en las últimas publicaciones, pues ha ido orientando más hacia cuestiones relacionadas con la transferencia y la difusión del conocimiento, pues que es un campo con muchas ramificaciones en otras áreas, ¿no? Además de ello, pues, bueno, pues ha participado en proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ciencia y Tecnología, la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, puedo ampliar un poquito. Y bueno, pues también destacaría pues, participación en diversos proyectos educativos, manuales para alumnos, etc., ¿no? Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. El título de la ponencia, en castellano, es Transferencia de conocimiento y relaciones entre organizaciones concentradas geográficamente, parques científicos y clústeres. Como he dicho antes, se trata de un trabajo en coautoría con María Jesús Montoro, que se encuentra aquí. Y quisiera finalizar simplemente pues, diciendo que al final, después de la ponencia, pues tenemos un discursante que está aquí sentado delante, que es Gustavo Aguilar de Armas, al que daremos la palabra cuando acabe para que haga una valoración del paper. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Isabel, tienes la palabra. Bien, bueno, yo también empiezo agradeciendo mi intervención a la Comisión de Investigación, representada aquí por su vicedecano, la confianza depositada en mí por presentar este trabajo, esta línea de investigación, que, como bien ha dicho él, fue un cambio, ¿no? Durante varios años, en mi comienzo, tengo a un miembro de mi tribunal de tesis aquí, fue la integración vertical en el sector cárnico, y de unos años a esta parte, yo creo que ya varios, 7 o así, me dedico a estudiar las concentraciones geográficas, ¿no? La presentación la he organizado en 2 grandes bloques. Uno primero introductorio, para un poco situar a las personas que no estén familiarizadas con el tópico de esta investigación, qué es lo que se hace, cuáles son las ideas principales, ¿no? Y después ya entro directamente en lo que es el paper que elaboré con la profesora Montoro sobre capital social dentro de los parques científicos, en concreto el Parque Científico de Madrid. Entrando ya en esta primera parte, bueno, pues la concentración geográfica de empresas es un fenómeno muy extendido.
Aquí he puesto dos ejemplos. Aquí tenemos Silicon Valley, que es el ejemplo tópico, ¿no? Podríamos poner muchos españoles, y de hecho luego tengo, pero bueno, Silicon Valley, grupo de empresas concentradas geográficamente de alta tecnología que hace que sean más innovadoras. Y ahí tengo otro ejemplo de un parque científico en el que son un grupo de empresas también concentradas geográficamente y que ahí son empresas de alta tecnología con una gestión común, una administración común, que también tratan de potenciar el desarrollo. Este fenómeno, muy extendido y cada vez más, por ejemplo, en países como España y en Europa, que se suelen llamar distritos industriales, también ha estado muy desarrollado, ha ido acompañado de una importancia creciente en la investigación. Bueno, es una línea de investigación tradicional de economía, ¿no? Aquí tenemos a Marshall, que decía que estas empresas localizadas en un espacio concentrado se beneficiaban porque el conocimiento estaba en el aire, entre otras ventajas. O aquí tenemos a Krugman o Michael Porter, que es más, sí que es verdad que es más de estrategia. Bueno, las publicaciones, de acuerdo con ABI, de 1990 a 2014 se han multiplicado por 20. En el área que me ocupa y que ya anticipo que es mi sesgo de dirección de empresas, hemos notado un incremento muy notable de investigación. Así, especialistas en revistas de alto impacto como Journal of Business Venturing, Journal of Management Studies, Technovation, además de un incremento de publicaciones en journals de primer cuartil como el Strategy o Academy Management Journal o Journal of Management, entre otros. Bueno, esta línea de investigación y este gran desarrollo de estos trabajos sobre la concentración geográfica suelen tener todos un punto en común, y es preguntarnos cuáles son los motivos, así empecé yo esta línea de investigación, cuáles son los motivos que puede explicar que las empresas se concentren geográficamente. Estos motivos están bastante consolidados, están bastante ya, la literatura los tiene bastante definidos y sobre todo son externalidades, pero he querido dejar los recursos naturales porque muchas concentraciones geográficas de empresas en España responden a motivos de recursos naturales, ¿no? Pues las bodegas, el jamón ibérico, el cablaré y otros sectores pues tienen una dependencia a recursos naturales. En todo caso, el trabajo de Lison y Glaser del 99 indica que, estimado agregadamente, el 20% de las concentraciones geográficas se deben al acceso a recursos naturales. Claro, esto es lo fácil. ¿Por qué se concentran geográficamente las empresas del vino? Porque todas van a donde el suelo es bueno, donde hace sol y donde hay la humedad que nos gusta, ¿no? Pero junto con este acceso a recursos naturales, también tenemos un acceso a externalidades generadas por estar unas cerca de otras, ¿no? Y principalmente, esto se podría desarrollar mucho más, podemos decir que estas externalidades se deben a mano de obra cualificada. Si hay mucha concentración de empresas en un espacio, normal que los profesionales especializados en ese área vayan a ese espacio, ¿no? El caso de la cerámica en Castellón, si yo soy ceramista me voy a ir a Castellón porque ahí están todas las empresas, la mayoría de las empresas del país, y además surgen entidades especializadas alrededor que potencian esa formación. Difusión del conocimiento, que esta es donde yo me voy a centrar principalmente. La difusión del conocimiento, consciente o inconscientemente, intencionadamente o no, las interacciones sociales, los acuerdos que se realizan, las reuniones, la convivencia en ese espacio físico, entre otros muchos motivos, potencian esta difusión del conocimiento entre las empresas que hacen que unas aprendan de las otras y todas mejoren en competitividad. Y finalmente, el tema de la mayor demanda, porque se reducen los costes de buscar y evaluar el bien, ¿no? Aquí pongo un ejemplo muy peregrino, pero en el extrarradio de Madrid tenemos varias zonas donde hay fabricantes de muebles y tenemos 20 tiendas, 30 tiendas de muebles juntas. Y me dice, bueno, ¿y qué lógica hay de que todos los competidores se pongan uno al lado de otro, no? Pues esto, generar una mayor demanda, porque yo para ir a una tienda de muebles no me desplazo, para ir a ver 20 sí, y una vez que estoy ahí, los costes de buscar y evaluar el bien son menores, ¿no? También hay a veces un efecto reputación, ¿no? Que la demanda aumenta porque una empresa funciona muy bien, típico de bodegas, ¿no? Una empresa funciona muy bien y el resto se va a beneficiar.
Estos son tres grandes motivos, tres pinceladas. Sin duda se podría profundizar muchísimo más en todos ellos y analizar con más detalle todas, pero por dar la pincelada y no profundizar, paso a hablar de lo que se está observando en los últimos años. Y es que todo no es maravilloso, sino que hay muchos problemas, y esto quizás sea una línea de investigación que se desarrolla. Es decir, bueno, la teoría está muy bien, hasta hace 15 años así era mucho case study de éxito. Entonces, en los últimos años se ha empezado a decir, bueno, esto no es tan bueno, sino que tiene grandes inconvenientes. Primero, los costes de los inputs, ¿no? Dicen que alquilar un garaje en Silicon Valley es como tener un chalet en La Moraleja. O sea, entonces, realmente lo que se genera es fenomenal que estoy en Silicon Valley, que genero muchas rentas, pero según he generado esas rentas, las estoy transfiriendo a mis proveedores de inputs. Sueldos millonarios, alquileres altísimos. Entonces, este es un tema. Sube el precio de los inputs, con lo cual las ventajas de la empresa pues no quedan tan claras. El tema del lock-in. A veces, claro, si una empresa está rodeada de otras y mantienen interacciones constantes entre ellas, llevan años trabajando juntas, llega un momento en que se generan una manera de pensar conjunta que me bloquea para innovar, ¿no? Y sobre todo si esa innovación supone cambios en maquinaria, en instalaciones, en relaciones. Entonces sí que se ha observado que muchas veces, a medida que sobre todo el clúster evoluciona, pues nos encontramos con el problema de que la empresa es menos innovadora y la región se debilita. La solución que a veces se da es que la empresa se internacionalice y exporte. Pero entonces ahí surge el debate de si eso rompe definitivamente el clúster o no, tener demasiadas empresas exportadoras. Otro inconveniente es el automático, ¿no? Es decir, bueno, la competencia aumenta. Yo tengo un señor al lado que hace exactamente lo mismo que yo, que está en el mismo sector que yo, y encima, como está al lado, veo qué materias primas compra, veo quién le visita, es decir, me estoy enterando de todo, ¿no? Pues esto sí que se ha observado, sobre todo porque bueno, y la teoría de la organización ya indica que tendemos a copiar, a imitar a los que están más cerca. Con lo cual, la imitación, aunque no sea el competidor el que más éxito tenga, por su proximidad hace que nos tendamos a imitar. Entonces, al final, el mercado final, me encuentro a mi competidor en el mercado final ofreciendo productos muy parecidos. Y luego hay otro tema que a mí este me parece de los más interesantes por mi sesgo de empresa, y es que se tendría a considerar a las empresas dentro de un espacio concentrado geográficamente como homogéneas. Es decir, que esas externalidades se creaban mucha por inversión gubernamental, pero también se creaban, estaban en el aire, pero en realidad ese aire alguien lo ponía. Es decir, hay empresas que contribuyen más a generar esas externalidades que otras. Entonces, estas asimetrías hacen que haya empresas que en clústeres se tiendan a aislar. Hay estudios que muestran que empresas mejores, más innovadoras, más exportadoras, están más aisladas que otras. ¿Por qué? Porque no quieren que se aprovechen de ellas, ¿no? Y ejemplos de este aprovechamiento, pues empresas que buscan localizaciones con alta reputación. Es decir, si yo estoy en una determinada zona y tengo a un fabricante que es muy conocido, me voy a intentar poner muy cerca. Esto, por ejemplo, se ha estudiado mucho en hoteles. Y el hotel medio bueno, que va raspando, se pone al lado de un hotel con mucha reputación. Entonces nosotros, al hacer búsquedas y ver dónde nos podemos alojar, decimos al lado del Ritz, que seguro que es bueno. Y el de al lado del Ritz no ha hecho la inversión del Ritz, no tiene los recursos del Ritz, pero ahí está aprovechándose de la situación. Luego el personal formado, ¿no? Empresas que contratan a personal formado por otras. Yo soy una empresa que contrato, una empresa generalmente de medio gran tamaño, contrato a personal, le doy formación y en el momento que ya está formado se va a mi competencia, que le paga más. Pero la formación se la di yo. Es decir, ya también hay una transferencia de unas empresas a otras de esas externalidades, es decir, de recursos que una empresa ha desarrollado pero que otra se beneficia. Y luego todo el tema del conocimiento, que aquí es evidente. Todo lo que yo aprendo, por ejemplo, empresas exportadoras que abren mercados, que conocen cómo funciona China, la legislación, quiénes son los principales competidores, las características de los clientes, vuelven a, por ejemplo, en el caso del jamón o en el caso de
del vino, que son sectores que he trabajado, ¿no? Pues luego vuelven y el de al lado ya se enteran, no ha tenido que pagar ese coste de apertura de mercados, ¿no? Entonces, por todo ello, la evidencia aquí es no concluyente. ¿Qué es lo que se suele medir? Pues éxito empresarial. Y el éxito empresarial como rendimiento, como supervivencia, como innovación. Pero en todo caso, todo esto todavía no es concluyente, es decir, hay línea de investigación que se podría seguir desarrollando. Esto, digamos, el primer bloque, un poco situarnos qué es la concentración geográfica y qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Dentro de esta primera parte, voy a hablar ahora muy brevemente de los tipos de concentración geográfica que hay y de las medidas. Parte porque lo veo interesante, claro, y también porque ayuda a entender luego la evolución y por qué utilizamos la medida que utilizamos en el trabajo. Una primera manera de medir la concentración geográfica es mediante la aglomeración empresarial. Esto es, solo, y ya es pedir bastante, pedimos proximidad física a las empresas. Esto yo lo he trabajado, como decía, aquí es de un trabajo mío, del jamón ibérico, en el que analizaba, claro, ahora lo veo y encuentro mil fallos, pero bueno, en que analizaba a nivel municipio, que esto claro tiene su fallo, la densidad de empresas de jamón, ¿no? Aquí vemos lo más oscuro es más densidad y aquí vemos el más oscuro es Guijuelo y confirmé que en este caso las externalidades vienen bien porque hacen a las empresas más rentables. Ahora también encontré que las que más se beneficiaban eran las empresas pequeñas. Es decir, que eso que comentaba de que hay una transferencia de recursos, ¿no? Pues aquí en este caso se veía que las empresas grandes ayudaban a las pequeñas, de tal manera que una empresa pequeña con una grande cerca tenía más rentabilidad. Otra manera de estudiar la concentración geográfica, este fue un trabajo que hicimos, lo hice con toda ave, con todas las especies. Solo aquí he cogido ave para que se vea mejor, ¿no? Y lo hice con ARGIS. Fue posicionar los distintos establecimientos cárnicos de ave en España, bueno, repito que eran de todas las especies, e iba mirando, que he hecho un radio exageradísimo, pero iba mirando, ARGIS lo que hace es porque salta separaciones municipales, que es criticable porque claro, si ya dos municipios uno pegan con otro y ya si soy de otro municipio ya la medida de concentración cambia. Entonces ARGIS supera esta limitación y entonces lo que hicimos fue analizar la integración vertical, pero utilizando diferentes radios, ¿no? Cómo afecta la concentración siendo más laxos con la distancia, ¿no? Es otra manera de hacerlo, a partir de distancias, saltándonos la separación administrativa. Otra forma de medir la concentración, que es la que vamos a utilizar, en este trabajo, es sobre parques científicos y tecnológicos. Siguiendo la definición de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, pues se supone que además de concentración física, hay formación y desarrollo de empresas basadas en el conocimiento, que hay relaciones con universidades y hay un organismo estable de gestión. Solo para ilustrar, bueno, aquí tenemos los mapas. En España vemos que tenemos miembros full, que son aquellos que ya cumplen todos los requisitos, y luego 45 full, y luego pues 21 que están en proceso, que son asociados, y en el caso de Madrid pues tenemos 4. El Parque Científico de Madrid, que es en el que se hace el estudio, pero luego tenemos Leganés, hay otros 3 más, ¿no? Entonces vemos que aquí hay bastantes posibilidades de estudio porque por lo menos miembros hay. Los clústeres y el distrito. Clústeres empresariales es un término que lo acuñó con muchísima profusión Porter y se utiliza mucho en estudios norteamericanos. Yo aquí lo he integrado con el distrito por no entrar tanto en matices y porque realmente la medida luego práctica es muy parecida, ¿no? Densidad de empresas en un espacio comparado con la densidad en otro. Lo que se procura es medir densidad controlando por zonas, es decir, en Madrid seguro que va a haber más densidad de empresas que en Toledo, entonces se controlaba por esto y por sector. La diferencia fundamental y es lo que nos hace distintos en Europa, que se suele acuñar el término de distrito, es que se asumen valores y normas compartidas. Es decir, en Michigan seguro que también hay mucho valor compartido, pero en Alicante, en donde se hace el turrón, pues ahí, o en las bodegas en La Rioja,
pues esto viene de bisabuelo, abuelo, hijo, nieto, y hay unos valores, unas normas, una manera de entender el negocio y una manera de relacionarse que ya está totalmente institucionalizada, ¿no? Y eso nos hace especiales en Europa y por lo cual hay tanto estudio en Europa. Yo aquí he cogido el mapa de Boix y Galleto, que es de 2006, de economía industrial, pero bueno, es un mapeo que hicieron a partir de densidades de empleados en concreto de todos los distritos industriales que hay en España. Nuevamente aquí vemos que para líneas de investigación o trabajos que se quieran hacer, pues hay mucho campo para trabajar, porque ya están preidentificados, con lo cual sería desarrollar el estudio. Y aquí pongo una flecha y un salto. ¿Por qué? Porque hasta ahora realmente solo he hablado de proximidad geográfica y en el caso del distrito, proximidad en valores y normas. Pero en los últimos años hemos visto que se pasa de hablar de esto a redes de empresas. ¿Por qué? Porque yo puedo estar al lado de una empresa, pero no tener ninguna relación con ella, no intercambiar palabra, no saber nada de ella. Con lo cual las redes lo que hacen es, aquí tengo un ejemplo, lo que hacen es analizar las relaciones entre las empresas de un espacio concentrado, ¿no? Aquí en concreto los rojos son universidades y centros de investigación y lo azul son empresas. Entonces se analizan las relaciones que hay, como posteriormente explicaré, porque esta es la medida que voy a utilizar en el trabajo que presento. Bueno, y para terminar esta introducción, y nuevamente desde el marco de dirección de empresas, ¿qué marcos teóricos o qué teorías se suele utilizar? Desde el área de dirección de empresas se utilizan básicamente tres. La primera, la Resource-Based View, que sorprendentemente está poco desarrollada en este ámbito. Digo sorprendentemente porque Resource-Based View desde los 80 se utiliza, yo creo que en el 90% de las tesis de dirección de empresas. Y para aquellos que no están familiarizados, se asume que los recursos, o sea, que una empresa es más rentable porque tiene recursos escasos, un poco las rentas ricardianas, tiene recursos escasos que la competencia ni tiene ni va a poder tener en mucho tiempo. En espacios geográficos concentrados se dice que los recursos determinan las relaciones que se establecen, es decir, en función de la dotación de recursos que cada empresa tiene, pues así van a ser las relaciones, como luego también hablaré. La Knowledge Based View, esta evalúa los sistemas y tecnologías de información que hay en la empresa y cómo se genera conocimiento, y este tampoco está muy desarrollado, ¿no? Saco el trabajo de McCann y Fulton porque quizás sea el que más lo ha hecho, y lo que viene a decir es que la capacidad de la empresa de asimilar conocimientos depende de sus rutinas y procesos internos. Eso es algo de lo que no he hablado, pero claro, yo puedo estar en el clúster, puedo estar relacionado con las mejores empresas que hay en el mundo, en ese área, pero si no tengo capacidad de asimilar lo que me están contando o lo que me están diciendo, ¿no? Pues entonces difícilmente lo convertiré eso en una mayor capacidad innovadora. Entonces, esta teoría se centra en esto y justo además este trabajo lo analiza en profundidad. Y el tercer y último enfoque, que es en el que además centro, lo dejo para el final porque es en el que centro luego el trabajo, es la llamada Intellectual Capital Based View. Así es, un conjunto de conocimientos que posee la empresa y sus empleados y que influyen en el rendimiento. Es decir, la empresa se entiende como conocimiento que bien está en los trabajadores por sus habilidades, sus conocimientos, etcétera, pero también están en las estructuras que se han creado, rutinas, patrones de comportamiento, patrones de relaciones. Dentro del capital intelectual se suelen diferenciar tres tipos: capital humano, capital organizativo y capital social. El capital humano son el conocimiento que está localizado en los individuos, directivos, empleados, ¿no? Conocimiento creado y que reside en las personas de una organización, sus habilidades, sus comportamientos. Capital organizativo es conocimiento institucionalizado, experiencia codificada. Estos son rutinas, patrones de comportamiento que hay en las empresas que se han ido creando a lo largo de años, ¿no? A través de un proceso de aprendizaje y de experiencia que se reflejan en unas rutinas, en unos patrones. Y finalmente el capital social,
que este es donde se centra y este es el marco teórico más desarrollado entre clústeres y dirección de empresas, en el que el capital social se dice que es conocimiento que existe no por los individuos, no por el aprendizaje anterior, sino por las relaciones que tenemos. En concreto, cuando ahora presente el trabajo, hablaremos de capital social derivado de relaciones en un entorno geográfico concentrado. Se dice conocimiento que existe y está disponible y es utilizado por las interacciones entre los individuos y sus redes de interrelaciones, es decir, relaciones generadas a través de intercambio. Aquí se suele hablar de capital social interno y externo. Interno, relaciones entre departamentos, entre trabajadores. Externo, pues se puede orientar a clientes, a proveedores. Yo, como ya he dicho, lo voy a centrar sobre todo en relaciones con otras empresas y otras instituciones en un espacio geográfico concentrado. Y con esto termino lo que es un poco el mapa, la situación de un poco lo que es la investigación de los espacios concentrados, y ya paso a comentar el paper que nos ocupa, que está publicado en 2014 en la revista Knowledge Management Research and Practice. Y bueno, este trabajo tiene como origen de marco teórico el capital intelectual. Como ya he dicho, no, aquí lo repito porque es la introducción un poco para seguir el hilo. Es el capital intelectual que se considera base para mejorar la base de conocimiento de la empresa. Dije que había tres componentes. Bueno, pues ahora por liarla más, dentro del componente de capital social, dije que había componente humano, componente organizativo y componente social. Dentro de ese capital social, bueno, pues este es el menos estudiado, ¿no? La literatura dice que analizar el capital humano y el capital organizativo ha sido muy trabajado, pero que el capital social no lo ha sido tanto. ¿Qué ocurre? Que en la medida que una empresa tiene capacidad para aprovechar las relaciones, para mejorar su base de conocimiento, pues indudablemente eso le va a dar una mayor habilidad para hacer mejoras en sus productos e innovar, adaptarse mejor a las necesidades de los clientes o incluso aprender habilidades directivas, es decir, de cómo gestionar la empresa. Estas relaciones pueden ser dentro de una misma empresa, en alianzas estratégicas o en redes localizadas geográficamente. En este trabajo me centro en redes localizadas geográficamente, pero sin duda a la hora de elaborar las medidas y demás nos vamos a apoyar también mucho en las que se han utilizado para medir relaciones en la empresa y en alianzas. ¿Qué características tienen las redes localizadas geográficamente? Pues que son empresas independientes con una multitud de relaciones. Pueden ser relaciones comerciales, de amistad, de odio, de familiaridad. Entonces esto nos da muchas oportunidades para analizar cómo funcionan cada una de ellas a la hora de entender la capacidad de la empresa para mejorar su base de conocimiento. En particular, adoptamos una perspectiva de red, ¿no?, para hacer la medida de estas relaciones. Voy a explicarlo un poco. Aquí tenemos diferentes empresas, ¿no? Entonces, supongamos que soy la empresa 1. Bueno, pues normalmente los trabajos de capital social, ¿cómo analizaban el capital social? Pues preguntaban, ¿usted visita con frecuencia a los clientes? ¿Usted tiene relaciones de confianza con sus clientes? Pero sus clientes eran una masa, es decir, no se diferenciaba uno a uno. Y aquí en este trabajo nos decimos, bueno, yo soy el E1, entonces si estos son mis clientes o son mis empresas o otras empresas concentradas geográficamente, ¿qué relaciones tengo con ellas? Porque a lo mejor con la E2 tengo una relación de amistad profunda, por eso pongo distintas líneas. Con la E3 es una relación comercial porque es mi proveedor, y con la E4 es una relación de café, ¿no? Entonces, el aplicar la Network Perspective y sobre todo una herramienta de análisis, que es la que aplico en ese trabajo, que es el Social Network Analysis, me permite todos estos matices. Claro, estos microdata tienen un coste, que en el momento de las medidas llegaremos, pero tienen la ventaja de que me permiten mapear muy bien quién está relacionado con qué. Y además, también tiene otra ventaja, y es que me permite comparar las características internas de la empresa. Es decir, me permite pensar, por ejemplo, le he puesto el mismo color, E1 y E2 tienen el mismo color, pongamos que son muy parecidas, y E3 es muy distinta. ¿Qué es mejor? ¿Intercambiar conocimiento entre las iguales o entre las distintas? ¿O en qué medida?
Entonces, esta herramienta de análisis, pues eso me permite conocer las relaciones que se crean y cómo estas relaciones afectan a la gestión, al intercambio de conocimiento. Por tanto, el objetivo de este trabajo, ¿cuál es? Pues analizar el papel que desempeña el capital social en las empresas para incrementar el intercambio de conocimiento. Es decir, mi variable dependiente es intercambio de conocimiento entre empresas localizadas en entornos geográficamente concentrados desde la Network Perspective. Tratar de responder a esto es responder a una serie de preguntas que nos hacíamos en el momento de la elaboración del trabajo. Por ejemplo, ¿qué posiciones en las redes localizadas favorece la transferencia del conocimiento? Esto ¿es mejor ser E6 o es mejor ser E4? ¿No? Podríamos pensar que ser E4 porque tiene tanta gente alrededor, ¿no? Que es el protagonista del grupo. Bueno, pues a lo mejor no, pero es una cuestión que no está clara. ¿Cómo afectan las relaciones de confianza y de amistad al intercambio de conocimiento entre rivales próximos? Es decir, nosotros nos centramos en amistad y confianza, pero podríamos haber cogido otras variables. ¿Cómo afecta tener un acuerdo formal frente a tener acuerdos informales, etcétera? Y finalmente, ¿la semejanza entre las empresas de la red favorece este intercambio de conocimiento o es mejor obtener conocimiento de empresas distintas, ¿no? Entonces, es decir, ¿es mejor estar siempre yo verde con verde y no me hablen blancos o es mejor tener relaciones muy diferentes, ¿no? Bueno, pues con estas preguntas en mente y con este objetivo pasamos a la elaboración de las hipótesis. Antes, un momento... nuestras hipótesis son, digamos, dos bloques, 1 y 2. La 1 analiza las relaciones y el bloque de la hipótesis 2 analiza las características internas de las empresas y las compara. Entrando ya en el bloque 1, bueno, el capital social se suele analizar con 3 grandes dimensiones, que son las que vamos a utilizar en este trabajo. Capital social estructural, relacional y cognitivo. Capital social estructural es las carreteras, es decir, con quién me relaciono. No califico la relación, simplemente yo tengo 5, tengo 6 contactos, estoy en una posición central, soy un outlier. Eso es lo que mide capital social estructural. Modelos de conexiones entre actores, solo. El capital social relacional me lo matiza, me lo califica. Tenemos 5 relaciones, pero son de confianza, o no lo son, o son de amistad. Y finalmente el capital social cognitivo representa los recursos asociados a compartir valores, compartir cultura, compartir metas. ¿Por qué? Porque es posible que entre estos agentes se compartan o no formas de pensar, estructuras mentales. Por tanto, como decía, la hipótesis 1 es cuanto mayor sea el capital social, mayor será el intercambio de conocimiento, pero para eso introducimos 3 subhipótesis, cada una midiendo una de estas dimensiones. La primera, capital social estructural, que lo voy a medir por structural holes, ahora lo explicaré. El capital social relacional por la existencia de confianza y amistad, y el capital social cognitivo por una cultura compartida. Entonces, la primera hipótesis es cuanto mayor sea el capital social estructural, medido por structural holes, mayor será el intercambio, ¿no? Ahí repaso la definición de capital social estructural, es modelo de conexiones, y antes pongo un gráfico para explicar lo structural holes. U es structural hole, es decir, es una empresa que conecta a otras que de otra forma no lo estarían. Es decir, A y B y todos los que están aquí, si no fuera por U, no se conectarían. Entonces, claro, esto, incluso A y B están conectados indirectamente a través de U. Es decir, se pueden enterar de algo a través de la información que fluye. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues las ventajas que tiene es ser structural holes, es que me da conexiones a muchos otros sin redundancia. Lo que se ha observado en los espacios concentrados geográficamente es que una empresa tenía 20 contactos. Bueno, eran 20 contactos o el mismo repetido 20 veces, porque llega un momento, y a todos seguro que nos pasa en nuestro entorno laboral, que uno habla con distintos compañeros de trabajo y todos cuentan la misma historia. Es que eso requiere un tiempo
y una inversión en recursos que a lo mejor no le añade nada. Y es mejor ser structural hosts, esto es estar conectados a 2 o 3 muy diferentes, que no estar muy metido en una misma red, que es todo pura redundancia, es decir, que todos me están contando todo el tiempo lo mismo. Entonces, por eso planteamos una hipótesis vinculada con structural hosts, es decir, agujero estructural que conecte a otras empresas. Algunas veces también se habla de brokerage role o go-betweens como sinónimos cercanos, no exactos. Pero bueno, la idea es eso, es tener una posición de intermediaria que me conecta a muchos otros, sin el coste de la redundancia, ¿no? Es más diversidad de fuentes de información además, se accede a diferentes ideas, a diferentes experiencias. Por lo que se refiere a la hipótesis B sobre el capital social relacional, nosotros aquí lo estimamos por confianza y amistad. Confianza es algo que se ha trabajado ya mucho en la literatura y bueno, en espacios concentrados geográficamente se observa que el interés por intercambiar conocimiento, aun estando físicamente próximos, es aún mayor si confío, ¿no? Hay más interés por entenderse, porque la transferencia de conocimiento tiene un coste. Entonces, si yo confío plenamente en ti, pues tengo más interés en que esa transferencia de conocimiento funcione. La amistad es algo que se ha trabajado mucho menos, ¿no? Parece que esto de ser amigos, ¿cómo es posible que funcione? Pero sí que también se ha observado que la amistad hace que se compartan con más facilidad experiencias, clientes, ideas que puedan surgir, ¿no? Es decir, aquí sí que es algo además puramente relación personal, entendido la amistad por relación personal. Y finalmente la hipótesis 1C, que dice que cuanto mayor sea el capital cognitivo, medido por cultura compartida, nosotros nos centramos aquí en cultura, mayor será el intercambio de conocimiento. Esta dimensión de capital social cognitivo fue una de las más difíciles, porque casi todas se hacían dentro de una empresa, y dentro de una empresa, claro, hay valores compartidos y, por ejemplo, hay los mismos objetivos empresariales. Pero entre empresas distintas eso no puede ser, ¿no? Entonces, pues lo adaptamos a través de cultura. La idea de compartir una cultura y unos valores hace que el aprendizaje sea más fácil. Y esto por lo que se refiere al primer bloque de hipótesis. Al segundo, tiene que ver, como ya decía, con las características internas de las empresas. Y nuestra hipótesis es que la semejanza favorece la transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque si somos muy distintos no nos entendemos. Eso sí, si yo tengo estructuras mentales diferentes, históricos diferentes, experiencias diferentes, llegará un momento en que por más que queramos comunicarnos, pues va a ser difícil. Eso por un lado, ¿no? Es decir, hay costes de transferencia de conocimiento que hacen que sea más difícil entre empresas distintas. Pero además, entre empresas distintas surge el riesgo de free riding, o que uno se aproveche de otro. Si yo somos distintos, ¿por qué? Porque tú tienes personal muy cualificado, muy formado, con mucha experiencia y yo no. Entonces, ¿cómo vamos a intercambiar? O sea, no es que seamos distintos, es que tú tienes más. Entonces, no hay tanto interés por ese intercambio de conocimiento. Volvemos a la idea que ya comenté antes de que las externalidades no surgen, que muchas empresas invierten en ellas. Por tanto, por no hacerlo muy largo, pues las diferencias, nosotros aquí lo medimos, estas diferencias, siguiendo la literatura de capital intelectual, lo medimos como capital humano y capital organizativo. Es decir, que diferencias en la experiencia, en la formación y en la cualificación de empleados reducen el intercambio de conocimiento, y que diferencias en la dotación de capital organizativo, esto es en rutinas, en patrones, sistemas creados dentro de la empresa, también reducen el intercambio del conocimiento. Y hasta aquí lo que es el marco teórico, y vamos a la parte empírica. La parte empírica fue en el Parque Científico de Madrid, vinculado con esta universidad. Se fundó en 2001 con esta universidad y con la Autónoma de Madrid también. En el momento de la encuesta eran 94 empresas, divididas en 2 edificios. Esto lo comento porque luego con los resultados vemos que hay cambios. Clyde y Tres Cantos. La encuesta fue estructurada de larga duración, es decir, fue de una duración 45 minutos cada una. Hombre, si eran empresas asociales que no tenían relaciones con nadie, pues en media hora estaba, pero lo normal es que fueran 45 minutos.
siempre con el gerente o propietario de la empresa. Tenemos una tasa de respuestas del 83%, 78 empresas. Esto es lo primero que tiene esta técnica. Esta técnica requiere una tasa de respuestas muy alta. Por menos del 70% no pasas en los journals. ¿Por qué? Porque las variables, no es decir, tengo una poca representatividad, es que las variables dependientes e independientes dependen de eso. Aplicamos Social Network Analysis con el llamado Roster Recall Method. ¿En qué consiste esto? Que nosotros a cada una de las empresas les presentábamos el listado de las 94. Le decíamos, bueno, con estas, ¿con quién tiene relación y con quién no? Luego, en el momento que nos identificaban con quién tenían relación y con quién no, íbamos calificando esa relación, ¿no? Si hay intercambio de conocimiento o no, si hay confianza o no, pero lo primero era que nos dijeran con cuál de esas 94 y algunas más, porque siguiendo estudios previos hacemos un margen de 2 años, por lo cual algunas ya no estaban, pero habían tenido relación. Entonces, nuestra unidad de análisis, aquí lo represento, no es la empresa 1 ni la empresa 3, sino es la relación que hay entre ellas. Esto es, yo tengo 78 empresas, más 41 con relaciones, bien porque no me respondieron, bien porque ya no estaban, más 9 instituciones, la Universidad Autónoma, la propia dirección del parque, la Complutense, centros, por ejemplo, empresas que había de laboratorio, hospitales con los que tenían convenios, ¿no? Que estaban ahí representadas, y me da 128 nodos de red. Es decir, hay 5.550 posibles relaciones, es decir, si es 0 también es valor de 0, ¿no? El tratamiento de estos datos se hace con un CINET 6 y las variables son matrices. Esto lo explico aquí. Imaginemos que yo digo, E1 transfiere conocimiento a E3 de valor 6. Pues en este programa esto se refleja siempre en una matriz. Es decir, todas las variables en el análisis de redes son matrices, ¿no? Esto, porque luego a la hora de analizar las diferencias y demás, se hace siempre así, a través de matrices. La media de las variables. Bueno, aquí hay que tener presente que aquí fuimos, por un lado, muy conservadoras y luego en alguna cosa más lanzadas. Pero la forma de preguntar es clavada de todos los trabajos. ¿Qué ocurre? Los que sois expertos en knowledge, pues a lo mejor os sorprende que se pregunte con cuál de las empresas de la lista ha recibido dado conocimiento técnico, ¿no? Pero como eso hay que preguntarlo para las posibles 94, tienen que ser preguntas bastante precisas, ¿no? Sí que es verdad que una interacción de 45 minutos de media con un gerente te da una idea bastante precisa de realmente cómo funciona. Entonces decía, basándonos en estudios previos, medíamos intensidad y frecuencia de 0 a 7 y aquí preguntamos no solo por conocimiento técnico, sino también de mercado y directivo. Todos estos trabajos están hechos en clústeres o distritos industriales. Y ahí el conocimiento técnico es fundamental. Pero en el parque científico entendíamos que las empresas se van a un parque científico no solo por conocimiento técnico, es más, son sectores distintos, sino se van por un asesoramiento de mercado y un asesoramiento de dirección. Entonces, por eso preguntamos también por estos dos tipos de conocimiento. Y aquí tenemos la red, ¿no? Estas son empresas que están aisladas y tengo las rojas son empresas localizadas en Tres Cantos, las negras empresas localizadas en Clyde y las azules son instituciones. Las instituciones tienen una posición muy central, como debe ser, es decir, las universidades y el propio parque gestionan un poco, lideran un poco estas relaciones, pero ya llama la atención que en esta parte hay muchas más relaciones que en esta otra. Esto fue algo que observamos ya en el momento, porque, bueno, tenemos varias interpretaciones. Aquí en este edificio se dedican mucho a TICs y aquí son muchas biosanitarias. Las biosanitarias comparten laboratorio, comparten instalaciones, estando allí en la entrevista estaban constantemente entrando y saliendo. Se potencia mucho más la interacción aquí. Las medidas, bueno, capital social estructural, aquí utilizo, no lo he querido alargar demasiado. Para el cálculo del Structural Hall, pues realmente el programa dirige bastante. Entonces, lo único que se hace es, siguiendo a Belizaire, bueno, pues se analizan todas las posibles relaciones que hay en el parque y a partir de aquí se calcula Structural Hall. Es decir, es una fórmula, vamos, que podríamos comentarla y demás, pero se calcula ese agujero estructural.
En general, como comentario, las relaciones tienen una densidad de 4,6, que es bastante baja, en comparación con otros trabajos que se hacen en clústeres y en distritos, lo cual ya llama la atención que en parques las relaciones son menos habituales o menos frecuentes que en los clústeres, ¿no? El capital social relacional por confianza y amistad y capital social cognitivo por culturas y estilos de dirección. Aquí tengo el mapa de las relaciones, ¿no? No lo he puesto junto porque quedaba muy pequeño, pero aquí vemos que hay menos aisladas y que es más denso. Claro, hay muchas relaciones, pero poco intercambio de conocimiento. Es decir, no todo. Hicimos un análisis y había diferencias claramente significativas. Es decir, claramente una cosa es tomar café con un señor o irme a una reunión y otra cosa es que yo intercambie conocimiento, ¿no? Ahí veíamos una diferencia bastante notable. Las medidas de diferencias de capital humano y capital organizativo, aquí esto está muy pequeño, bueno, aquí esta es medidas estándares de capital humano y de capital organizativo, con unos alfa de Combrach bien, y lo único que esto lo teníamos que convertir en medidas de red, ¿no? Entonces, la medida de red, ¿cómo se hace? Pues yo tengo la empresa E1, por ejemplo, con un capital humano de 4 y la E3 un capital de 3. Pues yo hice diferencias absolutas. Entonces me queda en la matriz aquí 1 y aquí 1. Si no fueran absolutas tendrían signo contrario, pero la medida que yo elegí, que se eligió fue de diferencias absolutas. Variables de control. Bueno, diferencias en las actividades realizadas. Hay 4 posibles: tecnologías de la información y comunicación, energía renovable y medio ambiente, biotecnología y nanotecnología y nuevos materiales. Controlamos por esto porque ya veíamos que había mucha diferencia en los flujos en función de si estábamos hablando de un sector o no. Otra variable de control, diferencias en el tiempo desde la llegada al parque. Nos llamaba la atención que llegaba alguien nuevo y el nuevo que estaba todavía desembalando iba a hablar con los que llevaban mucho tiempo. Y los que llevaban mucho tiempo generalmente eran de una amabilidad increíble porque les explicaban todo y había mucha interacción. Entonces sí que pensamos que el flujo de conocimiento viene definido por el tiempo que se lleva en el parque, ¿no? Diferencias en tamaño, las grandes suelen tirar a las más pequeñas, eso al menos se espera en los parques, ¿no? Que haya alguna empresa grande, de alguna adquisición, que tire, que ayude a las más pequeñas. Todo esto, claro, había que convertirlo en matrices, ¿no? Matriz con valor de la diferencia absoluta, matriz con la diferencia de valor absoluta. Lo hice todo en valores absolutos por coherencia. Y tenemos los resultados. Bueno, la técnica estadística, como podéis imaginaros, no puede ser normal, porque una misma empresa tiene relación con 5 o 6, va a haber una autocorrelación de errores muy grande, pero para eso está esta técnica, el Quadratic Assignment Procedure, que hace que lo tiene en cuenta, ¿no? Está en el mismo paquete estadístico de UCINEF, y aquí tenemos las correlaciones entre las variables, su medida y su desviación estándar. Solo destacar que tenemos una correlación muy grande entre el capital relacional y el capital cognitivo, lo cual hizo que, por no complicarnos más, que ya la técnica es un poco complicada, pues hicimos las regresiones separándolo, ¿no? Como lo hicimos en varias partes, pues entendimos que los resultados pues quedaban bastante consolidados. Respecto a la empresa 1, a la hipótesis 1, la hipótesis era que el capital estructural, relacional y cognitivo incrementa el intercambio de conocimiento. Aquí tenemos el modelo total y el modelo de 3 cantos. En general, el modelo en 3 cantos nos daba mejor, ¿no? O sea, es la verdad. El de Klein nos daba peor. Entonces lo quisimos reflejar, porque da que pensar de por estar en unos sectores y no en otros, hay más flujo de conocimiento. Entonces, bueno, aquí las hipótesis tienden a confirmarse, son significativas, y respecto a la hipótesis 2, sobre las diferencias en capital humano y organizativo, se confirman parcialmente en 3 cantos. En el total vemos que rápidamente no, pero lo que llama más la atención es que esto es lo contrario. Es decir, que las diferencias en capital humano, lejos de reducir el intercambio de conocimiento, lo aumentan. Con estos resultados en mente, ¿qué discusión podemos hacer? Bueno, pues lo que sí que vemos claro es que las empresas que son structural wholes, que desarrollan relaciones de confianza y amistad y además comparten cultura, pues indudablemente van a intercambiar más conocimiento. Eso lo hemos confirmado.
Claro, nos queda lo que no hemos explicado bien, que es las diferencias en capital humano y organizativo. Bueno, sí que vemos que la semejanza en términos de organización sí que favorecen los flujos de conocimiento. Recuerdo que este capital organizativo eran patrones, estructuras, rutinas que se habían ido generando, con lo cual es lógico que si tenemos la misma estructura mental en las empresas, intercambiemos más conocimiento. Por el contrario, las diferencias en capital humano no. ¿Qué explicación damos? Pues pensamos que es un espíritu en cierta medida igual solidario, es decir, nos llamó mucho la atención el buen ambiente que había. Entonces sí que es posible que haya diferencias, o sea, que haya empresas que intenten ayudar a otras sin pensar tanto en el free riding o que se van a aprovechar, ¿no? Que digamos que ese entorno de confianza que se desarrolla entre las que hay relaciones estables, pues que favorezca eso sin preocuparse de quién gana y quién pierda. Todo ello nos permite realizar una serie de contribuciones. En el paper vienen al principio, pero por claridad expositiva las pongo al final, ¿no? Contribuciones que es, bueno, la literatura de capital social que se había utilizado, pues no tiende a usar redes, sino que utiliza otro tipo de medidas. El uso del social network analysis para medir el capital social, pues es en cierta medida novedoso. Y finalmente, el estudio de las diferencias en capital humano y organizativo y su distribución en la red a través de la similitud, pues tampoco es algo que hayamos visto. Líneas futuras de investigación. Bueno, aquí planteamos algunas líneas. Una de ellas es aplicar social network analysis para las relaciones con clientes. Esta técnica está muy bien, pero yo tengo que tener muy acotadas las relaciones, ¿no? Yo no puedo hacer una network de todas las empresas electrónicas de España, porque muere de sí misma. Entonces tiene que ser un entorno, pues, los clientes de una empresa, entornos geográficos, es decir, todo muy limitado. También planteamos mejorar las medidas de la dimensión relacional, ¿no? Porque, por ejemplo, nos hemos centrado en amistad y confianza, pero se pueden ver relaciones informales, incluso acuerdos de I+D, si realmente eso potencia algo más allá. Y luego ampliar el análisis con otras características internas, ¿no? Nuevamente el sesgo de dirección de empresas, pues analizar la posición competitiva de las empresas, el grado de inversión en I+D, es decir, analizar otras características internas más allá del capital organizativo y el capital humano. Y con esto pues termino la presentación y lo pongo a disposición de comentarios. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, un aplauso para Isabel. Y ahora Gustavo, por favor. Recoger para apuntar. Pues muchísimas gracias, Isabel. Pero antes de nada me gustaría dar las gracias tanto a María Ángeles, que no sé si estás aquí, a María Ángeles y a ti, y a Alfonso, fundamentalmente por dos razones. Una, por el formato que habéis elegido de presentación del seminario metodológico y la figura del discursante. Y la figura del discursante, para mí, sabiendo que normalmente las figuras del discursante suelen ser doctores, y como no tengo grado de doctor, pues bueno, me voy a aventurar a decir muchas cosas, más que nada desde el puro desconocimiento sobre los terrenos en los cuales nos habéis introducido y que me parece una auténtica maravilla. Lo digo esto porque el tema de que el paper estuviera publicado en una revista que en el año 2013 y el año 2014 esté en el Q1 y en el Q2, aquí hace que este artículo lo hayan revisado pares, con lo cual me parece que cualquier afirmación que vaya a hacer, por favor plantearla desde el aventuramiento de un neófito en la materia, que más que contribuir a hacer un análisis crítico de las distintas partes del artículo, es el intentar profundizar un pelín en lo que habéis planteado en las líneas futuras de investigación. Pero para mí, el papel que me habéis planteado, ya dado que estoy estudiando, uno de los temas que estoy estudiando yo es precisamente el capital social, y yo me imagino que María Ángeles y tú habéis elegido como posible discursante. El planteamiento me planteaba otro reto. Se lo decía, me encontré a Alfonso el otro día en la puerta de la biblioteca y se lo decía, Alfonso, ¿cómo puedo hacer que de alguna forma un papel sobre capital social de alguna forma tenga algo que decir a doctorandos tanto en economía como en dirección de empresas, como gente que estés haciendo en temas de marketing? Entonces, para mí, esa es la primera contribución que de alguna forma me gustaría hacer en el análisis del papel que habéis hecho desde esa contribución.
Más que hacer un análisis crítico desde mi expertise, lo voy a hacer desde mi aprendizaje. Desde mi aprendizaje, lo que creo que realmente vuestro papel representa a lo que es mi experiencia como estudiante de doctorado, como estudiante en materias de organización y dirección de empresas, específicamente en temas de capital social. O sea, yo creo que el tema del capital social es uno de los aspectos que hoy por hoy nació en el mundo de la economía, fundamentalmente para explicar lo que era el papel de la sociedad dentro de lo que es el desarrollo de las naciones, y de repente te encuentras pues que aparece la teoría, tanto Goodman como Goldman, como empiezan a plantearse una serie de postulados acerca de decir, efectivamente, el tema de la sociedad tiene un impacto. ¿Qué pasa? Todos estos planteamientos realmente empiezan a recibir muchísimas críticas, conceptualmente hablando, históricamente hablando, por una sencilla razón, o sea, con planteamientos políticamente ideológicos conservadores y antiestatistas, planteando que lo relacional y lo social realmente tenía realmente un impacto. ¿Qué pasó? Todas estas tesis las criticaron fundamentalmente economistas neoinstitucionalistas, que vinieron a hacer una determinada historia, y por eso quiero decir que es algo que no deja indiferente. Desde el paradigma del rational choice, el capital social se ha estudiado desde las tesis económicas neodurkheimianas, incluso desde la perspectiva de redes. Ese tema que ha planteado que Nagapiet y Gossal, fundamentalmente, que son los artículos que plantean tanto María Ángeles como Isabel, plantean que sea un concepto multifacético. O sea, multifacético y muy complejo. Y yo creo que la primera contribución real que hace este papel a lo que es la literatura y en mi propio aprendizaje, en mi búsqueda de lo que era capital social relacional, es que en esta literatura, en esta discusión compleja y ambigua, donde mucha gente está interviniendo, el poder plantear el análisis desde las tres perspectivas, a mí es la que realmente ha sido la contribución que me habéis hecho ver la realidad de que tú mismo la has planteado. O sea, que el análisis normalmente de capital social lo hemos hecho a través de solamente dos dimensiones. Pero el integrar de las tres me parece que es un papel que por sí mismo de alguna forma merece el tema de la publicación en un artículo. O sea, ¿qué es lo que me viene a plantear esta dimensión? ¿Por qué en la dirección de empresas, no solamente la dirección de empresas, sino el tema del marketing, el capital social empieza a tener importancia? En primer lugar, porque la relación es importante. Pero de repente nos encontramos que el fenómeno de la empresa ha cambiado radicalmente. ¿Y qué ha cambiado radicalmente? Fundamentalmente que los paradigmas clásicos de claridad, tamaño, orden dentro de lo que es la empresa han cambiado radicalmente por temas de velocidad, por temas de transferencias, por temas de flexibilidad en las estructuras organizativas. Y nos encontramos pues con que realmente las tres dimensiones que venían a plantear el capital social relacional y que estudiáis muy bien en dos de ellas, fundamentalmente, que son el bonding y el bridging dentro de lo que es las relaciones sociales. Por bonding es la que hablaba de las relaciones internas propiamente dicha, que se estudia en el mundo de la empresa, pero que no sabía estudiar en temas de las relaciones, y fundamentalmente el aspecto del bridging. El bridging es las relaciones externas, como se vienen a plantear. Al hacer el enfoque de redes, me parece que la originalidad del trabajo se centra fundamentalmente precisamente en concebir en el tema de la red en sí misma. Cosas que yo en principio había visto en la literatura en otro tipo de enfoques realizadas de otra forma. ¿Qué relevancia tiene esto? Fundamentalmente lo habrá destacado perfectamente al final Isabel, que realmente en temas de investigación, en el tema del marketing, realmente sí que es un aspecto muy considerable en el mundo comercial, en el mundo de la empresa, etc. Entonces, voy a empezar en el tema de la relevancia con el tema del papel. O sea, a mí el papel me parece que es, desde una perspectiva puramente formal, a mí me parece que dice mucho de ti, porque te he tenido profesora, me has dado clases de ese aspecto, y también dice mucho de María Ángeles, pero bueno, me voy a centrar en ella porque no voy a estar ahí entre las dos, ¿no? Es decir, o sea, yo en un momento determinado sí que felicité a Isabel por tres cosas en lo que era una clase. Era fundamentalmente por su claridad, por su convicción y por su pasión a la hora de decir las cosas. Nunca te había leído, porque realmente, aunque trabajo en el sector de la cárnica, nunca me había dado por ahí. Pero realmente, lo que sí que realmente me he dado cuenta leyendo el papel
O sea, que lo que es la estructura que seguís en el tema, en la propia redacción del papel, a mí sí que me ha dejado muy claro mi aprendizaje como doctorando cuál es esa estructura. ¿Por qué digo esto? Es decir, yo creo que es un papel muy claro, en el sentido de tener una estructura completamente meridiana. Es un papel, o sea, con una introducción que para mí es magistral, que ojalá pudiera en el papel, el primero que estoy intentando presentar, hacerlo tan sintéticamente todo lo que quiero decir. Y en principio, para mí es la idea clara, la claridad de ideas. La claridad de ideas y el cómo de alguna forma habéis planteado el tema. Me parece, la pregunta de investigación me parece que es muy sugerente, o sea, es una pregunta de investigación, que en esas preguntas de investigación haces como dos correlatos. Y que te quiera preguntar, y quisiera preguntártelo como pregunta, es decir, hay una segunda pregunta que dice que hablas de la posición de la centralidad de la red. O sea, que yo en ese sentido, pues de alguna forma, luego en el tema de las conclusiones, he echado de alguna forma en falta, ¿no? Pero sí que es verdad que afinas muy en la contribución, que el enfoque de redes es un aspecto muy importante, pero dejáis muy claro el planteamiento de decir, oiga, aparte de las relaciones que importan, el tema de la organización, el tema del capital organizacional y el capital humano son dos aspectos muy, muy esenciales. Y a mí me generaba una duda muy importante en cuanto a uno de los aspectos que luego, de alguna forma, en el tema empírico me gustaría que discutiéramos. Pero más que nada como una duda, planteártelo como una duda, porque realmente no es otra cosa. ¿Qué me parece? Es decir, aunque, y esa es otra pregunta, aunque UCINET en sí misma plantea, UCINET es la metodología estadística que han utilizado más luego el tema del QAP. Esa metodología, yo lo que de alguna forma, una duda que me entra era, si es escalable, tú lo has comentado antes, de que en principio decías que requiere una altísima tasa de respuesta, pero y de temas muy concentrados. O sea, y luego, sencillamente, es preguntarte en qué medida es escalable hacia otro tipo de análisis, más en el marco de Big Data, para explicar o para analizar otro tipo de historias, ¿no? Para ver. Pero antes de entrar en eso, creo que la segunda contribución más importante de este papel es que el poder implicar en lo que es uno de los aspectos, tú hablabas de densidad, hablabas de frecuencia, pero uno de los aspectos menos investigados en la doctrina fundamentalmente es el tema de la multiplicidad, del cuanto que se entiende por qué calidad y qué distintas relaciones se establecen en las relaciones entre los distintos actores. Pues el hecho sí de poder meterle las otras dimensiones que habéis metido me parece que aporta muchísimo en cuanto a esa realidad. En cuanto al tema, vale. Entrando en el tema de las medidas, y esa ya era una duda que a mí me planteaba. Cuando tú describes las matrices, es decir, habéis visto que en el tema de las matrices se establecen 128 por 128, ¿no? Entonces, a la hora de coger y hacer la resta y el valor absoluto, yo lo que veía es que era una relación unidireccional, o bueno, unidireccional, se habla de un solo valor. ¿Hay alguna posibilidad de estudiar y visualizar lo que son las relaciones diádicas? ¿Quién aporta más en el tema o no se aporta más en este tema? Y esto lo digo de cara a una posible línea de investigación que vosotros planteabais, ¿no? Es decir, a mí me parece, o sea, que el aspecto que habéis tocado, tanto del capital organizativo como del capital humano, hablan mucho de un aspecto que por hoy en el tema de la gestión del conocimiento es clave, es decir, es el tema de la capacidad de absorción, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué medida esa posibilidad de establecer cuál es el distinto intercambio de las distintas diferencias capital organizativo y capital organizacional puede determinar en cuanto a la capacidad de absorción? Y yo, para no interrumpir el debate, que imagino que se habrá provocado, pues yo no quiero más que eso, que darte las gracias y que bueno, pues que eso. Un aplauso para Gustavo. Pues Gustavo no era tan neófito como inicialmente había dicho. Bueno, pues si quieres contestar primero y después damos paso a... Sí, vamos por ir. El tema de la centralidad,
¿Por qué lo tratábamos? Porque es como el tema que siempre se habla en redes, ¿no? Ha sido lo más estudiado y entonces pues lo poníamos como para situar un poco al lector en que estábamos hablando de ese tema. Sí que es verdad que luego al final pues a lo mejor podíamos haberlo matizado, pero sin duda centralidad para entendernos es número de relaciones directas, que bueno, se pueden medir también indirectas, pero número de relaciones que tiene una empresa. Sobre si es escalable en Cineta a otros análisis, sí. Por ejemplo, claro, yo tengo que tener una tasa de respuestas muy alta. Entonces, yo lo puedo hacer dentro de una empresa, pero también se puede hacer, por ejemplo, en torno a una asociación, ¿no? Es decir, yo puedo hacer la red y medir radio de proximidad por si las empresas pertenecen a una, o los empleados pertenecen a una misma asociación, a un mismo grupo. Ahí tengo una tasa de respuestas del 100% porque yo tengo las bases de datos de empresas. Es decir, yo por ejemplo estoy haciendo un estudio de empresas y yo quiero saber si pertenecen a una asociación exportadora, a una asociación de I+D. Entonces yo a partir de ahí puedo hacerlo, ¿no? Sobre la multiplicidad, nosotros en redes no se utiliza. Que sí que es verdad que tratamos de contribuir, pero siempre tienes esa duda, ¿no? De contribuir, pero tampoco ser tan distinto que al final te pueda crear problemas. Y sobre lo que dices de las medidas, nosotros utilizamos diferencias absolutas, pero el programa te deja utilizar diferencias al cuadrado, diferencias por resta, multiplicación, división, te deja todas las operaciones que quieras. Con lo cual, en este caso, la resta ya valdría. Los que tienen negativo tienen menor dotación. Entonces, ¿cómo trabajarías con el tema de la parte de arriba de la pues no sería simétrica la matriz, no sería simétrica. Perfecto. Y lo de medir capacidad de absorción, sí. Si de hecho en una de las investigaciones, aquí se gastó todavía en este área, capacidad de absorción se trabaja de una manera a partir de formación de empleados y de gasto en I+D, con lo cual se podría hacer una gran contribución ahí. Medir capacidad de absorción de una manera mejor, muy buena, con unos ítems buenos y a partir de ahí hacer la comparativa. Una cosa que a mí me ha llamado la atención muchísimo es que a mí me ha dado una idea muy clara de lo que es el proceso investigador de cara a hacer un artículo, ¿no? Y me ha encantado el tema de la mezcla de entrevistas cualitativas, porque eran cualitativas solamente o eran cuestiones. Era encuesta, era siguiendo una encuesta, lo que pasa que lo que, o sea, era una encuesta, era una, vivimos en el parque meses, o sea que al final, bueno, ya venía ya el sector de noche. Claro, entonces estuvimos mucho tiempo, entonces eran entrevistas estructuradas, pero con 45 minutos, he dicho ese tiempo prudente, porque había entrevistas que duraban 1 hora y media, porque ya te daba tiempo a profundizar mucho. Eran entrevistas estructuradas, si era seguir una encuesta. Muy bien, pues vamos a dar paso al resto de los ponentes. ¿Preguntas? Una cosa, ¿tú crees que este estudio tendría sentido o sería extrapolable en lugar de analizar organizaciones medio grandes, vamos a decir, concentradas geográficamente, en el caso de los parques científicos y los clústeres, pensando en empresas medianas y grandes, a entornos colaborativos tipo hubs, donde lo que hay son autónomos, o microempresas como lanzaderas, incubadoras, etcétera? Es que es el ideal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es lo que nosotros hicimos. Si yo voy a preguntar a Google con quién tiene relación, pues tendría que hablar con todos y cada uno de los directivos de Google a ver que cada uno me diga con quién tiene relación. Precisamente este análisis está muy bien en microempresas, porque el gerente y 3 empleados, los 4 tienen las mismas... O sea, hablas con el gerente y no se te escapan las relaciones. Bueno, yo lo decía pensando sobre todo en cómo vender esos hubs o esos microentornos empresariales, lanzaderas incubadoras. El otro día me parece que salió una encuesta de un investigador que había organizado o rankeado, digamos, los lanzaderas incubadoras en España y salía que la mejor, no me acuerdo porque el parámetros era en Gijón, etcétera. De cara a vender eso hacia afuera, es decir, vente tú a mi incubadora o vente tú a mi microentorno, el hub, no sé, Atocha, no sé qué. De cara a venderlo, ¿existiría algún método científico que dijera, aquí vas a conseguir un entorno más colaborativo que te vaya a ayudar a hacer no sé qué? Claro, yo el método científico que conozco es que uno que haga el marco teórico, que haga la encuesta, que lo valide y que luego una vez que lo confirme puede decir sí, se ha confirmado. Ese es el científico que conozco. Pero no, de todas maneras, los edificios del parque científico son incubadoras. Estamos hablando de incubadoras y gran parte de las empresas establecidas, muchas de ellas tienen 2 años de existencia, porque las incubadoras están para eso, para empresas de innovación, para ayudar a las
las sacamos de la muestra porque hace un mes que se había instalado y no tenía, en algunos casos, mucha relación evaluar 2 años de relación por un mes y medio de relación con otras, ¿no? Pero vamos que sí, totalmente de acuerdo que hay que saber, porque tú defines al final cuál es tu contexto, cuál es tu entorno y lo que para ti es geográficamente complicado. Una pregunta, sí. Tengo dos. La primera es, yendo a la tradición de lo que hace BERT y Structural Rules, en el sentido de un poco lo que comentabas antes, ¿no? La paradoja del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? La existencia de un Structural Rule. Por ejemplo, ¿Silicon Valley existiría sin Stanford o no? O sea, o primero hay primeras aglomeraciones y luego se crea ahí Esa es una primera pregunta, ¿no? La importancia del Structural Rule tan bien estructurado como una institución como Stanford o una universidad. La segunda pregunta es, me gustó bastante la división del tema de las hipótesis, el tema de transferencia específica, transferencia tecnológica, ¿no? Que es algo muy concreto, muy específico. La importancia, por ejemplo, si miramos los clústeres de coches en Alemania, donde están las microempresas, o pequeñas empresas, hacen parte de la misma cadena, pues por obligación casi tienen que transferir tecnológicamente, porque si yo tengo que hacer un agujero y que luego va a entrar algo diferente ahí en este agujero, pues tiene que estar en la misma medida y hay que hacer un transferencia. La importancia también de un structural hole, pero en un sentido un poco más estructurado de cadena, de línea de producción. Yo creo que en Silicon Valley pasa un poco esto. Bueno, lo de Silicon Valley, bueno, el origen de Silicon Valley era por los chips de silicio. Es decir, que... La industria militar. Luego vino, entonces, sí, el papel de las universidades y los centros de investigación tienen un papel clave, sobre todo en el entorno que nosotros trabajamos, que son parques. Y sobre lo que dices de Structural Hall, eso es un tipo de cadenas de montaje, no he hablado de eso, son los hubs, que es una Ford, ¿no? O una gran empresa y alrededor tener a todos los proveedores. Ahí son relaciones jerárquicas y son un poco diferentes. Ya se enlazarían más en teorías de empresa y demás, porque son relaciones jerárquicas. Al fin y al cabo, el ensamblador Ford condiciona mucho los flujos de conocimiento porque es el que manda, ¿no? Es el que tiene más papel. Pero sí, el estudio de qué papel tienen la universidad o demás sí que es totalmente relevante. Luego los comienzos, no sé si tenéis en mente o habéis pensado en el tema de analizar el impacto que puede tener esas relaciones en la supervivencia o no de la empresa y en el rendimiento o no de la empresa. Es decir, las empresas que tengan mejor transferencia y mejor relación son las que sobreviven o no, si son las que tienen mejor rendimiento o no, si eso no lo habéis pensado o es por desconocimiento del bueno, la variable dependiente que hemos utilizado en algunos trabajos que estamos elaborando es capacidad innovadora, es innovación, número de productos radicales que sacan al mercado. La supervivencia aquí tiene un problema y es que la empresa llega un momento en que se va del parque. Entonces eso es bueno, o sea, es bueno que se vayan, porque quiere decir que les hemos criado bien, han crecido bien y ya están preparadas para ir al mundo real. Entonces, el tema de la supervivencia tiene problemas por eso, porque como se van, pues cuesta medirlo. Y el tema del rendimiento en estas empresas tan jóvenes es muy difícil. Hay empresas que no sé, que no tienen ventas ni se las esperan en 2 años o 3. Por lo tanto, nos hemos centrado en innovación. Bueno, yo también me uno porque yo soy una neófita absoluta en el tema, pero me ha gustado mucho. Entonces, mis preguntas son dudas que si consideran me las cuentas otro día en el café. La variable dependiente realmente son el número de relaciones, ¿no? No, es intercambio de conocimiento, intensidad y frecuencia. Intensidad medido y lo hace el propio programa. No, eso lo pregunto yo. ¿Lo preguntas tú? Pregunto yo con qué frecuencia. Teníamos una periodicidad diaria, mensual, o sea, no recuerdo la de memoria. Y después, como el Structural Hall, que todos sabréis, el programa te lo elabora. El que lo calcula. Pero, quiero decir, tu explicación de la transparencia, cómo se construye, ha quedado muy clara. Después, con lo que has contado de la empresa está en Alemania, me ha quedado más clara, pero el programa no me queda muy claro, porque con las... Bueno, yo no me he podido leer el paper. No te preocupes. Entonces,
entonces a lo mejor no tenías con la figura de las redes. Haces una matriz. Claro, si tú especificas la intuición de cómo es una estructura whole me ha quedado clara, pero a priori si veo es una fórmula, vamos, es una fórmula que es, ahora es que no puedo recordar, es una fórmula, pero que aplica la fórmula de Ver, el programa la aplica y la reproduce a partir de la matriz, lo calcula. Básicamente que viene a buscar empresas que conecten a otras que de otra manera no lo estarían. Sí, que lo hace el programa en ese caso. Después lo de los valores absolutos, a lo mejor el problema, al hacer un valor absoluto, está normalizando, pero sería bueno tener ahí el control de los negativos porque te hace la bidireccionalidad que te Claro, estuvimos valorándolo. La verdad que la explicación en esto, pues te la puedes imaginar, nos daba mucho mejor en valores absolutos. Hacer correlaciones con negativos y positivos. Claro, lo hicimos, no daba mal, pero que al final era un lío, ¿sabes? A mí me entraban dudas, porque lo hice en absoluto porque me pareció, por las hipótesis, como las habíamos redactado, me parecía que lo que yo quería medir era diferencias entre ellas, no quién era mejor o quién tenía más. Entonces, lo hicimos así. Y después con las variables de acontecimiento, casi todas son cualitativas. Yo que trabajo en I+D, es como tú lo has dicho, avanzar en cooperación en I+D es una medida cuantitativa. Supongo que como es un parque tecnológico, estoy diciendo una tontería porque a lo mejor todos son unos y ninguno es cero. Pero, por ejemplo, yo creo que cooperan más las biotecnológicas que las TIC. Claro. Eso te está diciendo mucho. Claro. Quiero decir, nosotros que trabajamos mucho, si cooperas con proveedores, con clientes, etcétera, eso te identifica totalmente la empresa, te va a condicionar el resultado de innovación y yo creo que te está condicionando las dos matrices, porque esperaría yo que la cooperación en I+D fuera mucho más alta en las bio que en las otras. Y en ese sentido yo creo que hay, no sé si hicisteis las preguntas, pero que esa cooperación para mí determinaría mucho más y matizaría un poco más los temas de capital humano. Lo tenemos. En la tabla no recuerdo, estaba entre, no sé si era un 25 o un 57 que tienen acuerdos de cooperación de I+D. Es que son muy clave. Lo tenemos, lo hemos controlado, lo hemos evaluado y demás. Lo que pasa es que no hay tantos acuerdos de I+D como esperábamos. Nos ha sorprendido. ¿Más preguntas? Sí. Sí, una pregunta. ¿Los datos son en un momento determinado? O sea, no tenéis variable temporal. No tenemos variable temporal. Es muy difícil de conseguir. Ahora es verdad que hay muchos trabajos en redes que hacen análisis longitudinal, pero lo más habitual es que en el mismo momento pregunten por varios años, lo cual me parece un poco arriesgado. Es que yo, de literatura de redes solamente he leído alguna cosa de cuántos papers tienen otros papers. O sea, ya, sí. Análisis bibliográfico. Sí, pero estuve haciendo un curso de esto y también hablaban del crecimiento de las redes y de la importancia que tiene, digamos, el primer amigo que haces en la red. Es un poco la idea del whole que has hecho, pero que lo mismo es más importante, o sea, que lo mismo, si tu grado es 2, pero eres amigo de 2 personas que tienen un grado de centralidad muy alta, es más importante ese 2 que un 5 de gente que es como... Claro, pero eso lo mide el estructurado. Claro, y que en el momento de la importancia que tenga para ti, cada amigo, o sea, no sabía como modelos de crecimiento de la red. Sí, ahora efectivamente. Y todo eso me parece como muy interesante a la hora de ver el éxito que pueda tener una empresa. Pero necesitas una variable también temporal. Claro, necesitarías replicar esta encuesta, por ejemplo, dentro de 2 años. Y probablemente por la propia definición de parque, dentro de 2 años, a las que entrevistes sean distintas. ¿O quién presentó a quién? Se podría preguntar, o sea, sí. Decir, tú te tomas el café con esta persona porque te lo presentó, porque lo conociste en la universidad, porque te cruzaste con el ascensor. Ver un poco ese link para ver cómo ha ido creciéndose la red y cómo ha ido tejiéndose. Entonces, yo sé que hay modelos de que el random es el modelo aleatorio de crecimiento de la red, pero luego hay otros que establecen patrones. No sé, me parece que eso se podría hacer más con una variable temporal, pero también preguntando ese tipo de por qué conoces a este o por qué es amigo. No lo sé, ¿eh? Sí. No... No, mi pregunta era un poco para el tema del... No, la verdad que sí, que me parece muy interesante, la verdad que no lo había visto. Sí, yo creo que en estudios como de
existe nada, pero sí que existe esa referencia en estudios clásicos que miran capital social, comercial, Estado. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, nosotros recogemos la información tanto en el Master Call como en las medidas de capital intelectual clásicas, y ahí sí que tenemos ítems para controlar eso. Si tú has conocido a las empresas a través de las empresas del parque, o las has conocido, tienes relaciones con otras empresas de fuera del parque, o si han sido las instituciones o si han sido instituciones fuera del parque. Y eso todavía no lo hemos explotado. O sea, pero lo que es con el social no tenemos referencia de que si no, de hecho, no se puede innovar. Siempre. Si luego Para incrementar medios, cuesta ese camino. ¿Había otra pregunta para ellas? Sí, simplemente si habéis intuido o habéis visto ahí de alguna manera algún papel preponderante o cómo articular la parte institucional dentro de esta red de relaciones, claro, si veis que ahí claramente influencian desde el punto de vista del facilitador o de toda esa, canalizando toda esa transferencia o esas relaciones de conocimiento o no tanto o no solo desde el punto de vista de las universidades, sino de la propia gestión del parque, etcétera. Si habéis visto algo ahí o ya os llama la atención o si es una futura línea o... Sí, efectivamente, el parque tiene esa función de canalización y así se recoge en el propio parque y en la mayoría de los parques que promueven las interacciones. Tenemos los datos recogidos y sobre todo el parque ayuda mucho, el parque ayuda mucho a la transferencia de conocimiento directivo y de mercados. Técnico, como pues no tiene nada. Pero todavía, aparte que no lo hemos explotado, tampoco era un parque muy activo en eso. Entonces, pero sí que es verdad que es por definición, el parque interviene en esos intercambios de conocimiento, favorece los encuentros, ayuda unos con otros. O sea, pero también cada, digamos, afuera o simplemente es una mera gestión. Sí, también con fuera. Pues por ejemplo, cuando estábamos allí, de repente venía una comisión de empresas que iban a facilitar la exportación a productos tal país. Entonces venía una comisión, generaban una reunión y hacían un encuentro con empresas del parque, total. Sí, tiene esa función de conectar con los de fuera, la dirección del parque. ¿Alguna pregunta más? Pues esperamos que la difusión del conocimiento, de transferencia de conocimiento dentro de este seminario genere dentro de unos años un ejemplo de Structural Hall, dentro de la Universidad Complutense, en particular esta facultad. Bueno, pues muchas gracias a todos y en particular a Isabel.